subimos los precios. En el otro, cuando este box todavía no existía, en el otro llegamos rápido, digamos, a la saturación y es verdad que estábamos, o sea, el precio estaba por debajo de mercado. Lo que pasa que, claro, teníamos gente que como muy neófita, que como nunca había hecho CrossFit, no tenía con qué comparar, ¿no? Entonces, es como, que yo lo entiendo, pero que, no sé, tío, la gente estaba pagando en 2024, que no te digo que sea 2015 ni Sí, cosas es así, hace un par de años, ¿no? hace un par de años estaba pagando, pues no me acuerdo bien, pero creo que eran 12 clases al mes por 45-50 euros. Pero eso, para el que no lo sepa, que nos esté viendo, es un ticket Es un relativamente ticket bajo para bastante ese servicio, bajo, claro. ¿vale? Y además siendo afiliado a CrossFit, etcétera y demás. Entonces eso tuvimos que reequilibrar un poco, ¿no? Entonces ahí hubo gente pues que no lo entendió tal, que de hecho, pero tuvimos que tomar esa decisión para seguir mejorando. Ya no ganar dinero de que yo me lo llevo a ese bolsillo, sino para reinvertir, para luego crear esto, para, ¿sabes? Para subir sueldos, para... Entonces, la gente obviamente no entiende eso. Claro. Y entonces solo ven, que lo entiendo, ¿vale? Pero solo ven, me está subiendo el precio. Claro. Sí, yo creo que eso es un tema que a mí me llama mucho la atención, pero creo que también hay que hacer un trabajo educativo para la gente, en el sentido de que también tú tienes que poner en valor tu trabajo, porque tú ahora me estás diciendo toda la historia que nos estás contando, que tú has montado todo este ecosistema, que repito que para mí tiene mucho valor porque estás invirtiendo tu capital, tu tiempo, tu esfuerzo, y me dices que no has tenido sueldo hasta hace 2 días, y es como, tío, eso la gente lo tiene que valorar también, Ya, ¿sabes? pero el problema, bueno, es que, a ver, que yo no voy, pero la gente, o sea, yo no voy diciendo, yo no voy contando mi vida, pero la gente, el tema es que no lo sabe, es decir, la gente no sabe, la gente cree que eso, que tú te llevas al bolsillo todo y que eso, o sea, solo ve que le estás como sacando Sí, sí, que les estás quitando su que dinero. le estás quitando su dinero, vale, o sea, sí, obviamente es una transacción, tú Claro. vienes aquí a entrenar y esto tiene un valor, Sí, como cualquier otra cosa, correcto. ¿no? Entonces bueno, esa parte es la que quizá me ha costado un poco más el, el dar la cara, o sea, el tener un papel, ¿vale? De no siempre, digamos, agradar a la gente y tener que tomar ciertas decisiones y demás. Es quizá la parte que más me ha costado. Ok. Y dentro de a nivel empresarial, emprendedor, dentro de todas las trabas, ahora me estás contando que eso es a nivel personal lo que más te ha costado, pero a nivel montar el negocio como tal, ¿cuál es la traba que te has encontrado durante todos estos tiempos? Me lo invento, de la Nutri, pagar el autónomo, aquí lo que me comentabas antes de las inspecciones continuas. ¿Cuál es esa traba que te has encontrado a lo largo de todo este tiempo que hayas dicho, esto no puede ser? Un poco a colación de antes, o sea, los impuestos en general y un poco el que todo el mundo quiere que le pagues, ¿vale? Por un momento, perdona que te corte, me he imaginado que me ibas a decir que te había venido el típico de seguridad gitana para poner el cartel de... Ah, no, no, no. Nada, Me lo- nada. Digo, no puede ser, no puede ser. No, pero, o sea, que todo el mundo quiere su, Sí, su trozo del su pastel, trozo del ¿no? pastel, ¿no? Entonces si no te informas bien, te van sonsacando, ¿no? Y hay cosas que sí, que legalmente tienes que hacer, pero hay otras que no. Y lo que pasa es que te intentan colar, ¿no? De todo esto. Entonces, es más eso, el cuando montas algo es, vale, pues quiero esto de ti, ¿no? Entonces es como, pues lo que decía antes, no te ayudo a nada, o sea, es cuando te va mal es culpa tuya y si te va bien, yo quiero mi parte. Ok. Entonces, eso es lo que veo que no está bien montado y donde tenemos todos, no yo, sino todos los emprendedores y empresarios tenemos pues muchas trabas ahí. Ok. Y luego, en concepto, porque ya nos has explicado antes el tema de por dónde entra, digamos, el flujo de capital, ¿no? En plan, entra por la cuota de socios que paga la gente al mes y sale por los diferentes gastos que hemos hablado, sueldos, impuestos, limpieza, consumo de energía, bla, 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 ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es, ¿tú tienes calculado ahora mismo con estos dos centros cuántos socios tienes que tener para decir, cubro gastos aquí? Sí, claro, sí, sí, eso está más que estudiado. O sea, eso, de hecho, casi semanalmente con mi socio, como decía, hacemos como informes y tal y vamos viendo. Claro, cuando era solo el primer box, obviamente era un límite más bajo.
pero depende del ticket medio también, porque si el ticket medio va subiendo o depende un poco de las tarifas que ellos cojan o tal, pues sube o baja. Vale, y luego dentro de esa clientela que estamos hablando que paga una cuota mensual, explícanos cómo considerarías que es ese, tanto qué tipo de target atraes tú a este local, como si son fieles o no. Me refiero, si dicen, pues lo que tú decías, era la operación bikini, que Sí, hay además más estamos, rotación, ¿no? claro, qué tipo de rotación tenéis, si siguen con vosotros desde el principio, si no, cuéntanos un poco. Sí, o sea, a ver, suele ser gente, son, como mi socio dice, unos fieles parroquianos, ¿no? O sea, al final es gente, pero a ver, estamos en un barrio, entonces, o sea, lo bueno creo que tiene, a ver, voy a decir antes una cosa, ¿no? O sea, el concepto de un poco box de CrossFit o de más o menos un centro como este, yo lo veo, que esto creo que me lo he inventado yo, pero veo más como un CrossFit más poligonero, no en el mal sentido, sino más de polígono a las afueras, etcétera, y un CrossFit más urbano. Entonces, nosotros tenemos un CrossFit urbano. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Quizá el CrossFit más de polígono suele ser más amplio, más grande, pues eso, con más, digamos, capacidad para meter gente o con no tantos problemas, digamos, a nivel de espacio y demás, ¿vale? También suele ir mejor a nivel de ruidos, de vibraciones, que muchos tienen problemas con eso, pues con casas o con otros negocios y demás. Pero claro, tiene otro contra que es, pues me tengo que desplazar, casi sí o sí tengo que tener coche, no sé, creo que es más peligroso porque cuando salimos a correr o estas cosas, pues hay más Más coches tránsito o de más camiones o camiones, lo no sé que... qué y tal. Bueno, en fin, y la parte más urbana tiene sus limitaciones también, suelen ser sitios más pequeños, puedes tener problemas con vibraciones, ruidos y demás, pero tiene digamos, otras ventajas, pues que bajo de mi casa o lo que sea, o lo tengo cerca, o nosotros tenemos un metro aquí al lado, tienes más conexiones, depende, ¿vale? Okay. Entonces, la pregunta era, perdona, estoy espeso. Nada, por un lado, el target de cliente que El tienes y target. si era muy rotacional, muy estacional. Con la rotación, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado, como es más urbano, es más de barrio y por tanto la gente es como más fiel en ese sentido. Y también por la personalización, creo que nosotros lo hacemos muy bien en cuanto al servicio, o sea, es muy personalizado, hay muy buen trato y demás. Y además de eso, normalmente ya el nicho de CrossFit no suele ser como un box más al uso, como pueda ser un Basic Fit, un Dream Fit, un no sé qué y tal, que suele haber como mucha más rotación porque la gente no se sabe tu nombre, tú vas, entras, no hablas con nadie, haces tu entreno y te piras, ¿no? Entonces aquí todo el mundo se sabe, nosotros sabemos el nombre o sea, incluso la vida de esa persona, nosotros lo trabajamos mucho, nosotros también con la aplicación y con todo ponemos las lesiones que tienen, o sea, hay como ponemos comentarios para que el entrenador que dé sepa qué lesión tiene, qué problema ha tenido, etcétera. Entonces creo que en ese sentido pues es muy personalizado. La gente suele estar muy contenta y no solemos tener apenas bajas. De hecho, hay una métrica que usamos mucho que se llama el churn rate, que es como o sea, es un ratio de un porcentaje como de bajas que tienes, ¿no? Entonces, nosotros estamos entre un 2 y un 4%, que es muy bajo, ¿vale? Entonces, tú te vas... O sea, en el resto de boxes, la verdad que no lo sé, pero en estilo estos que he dicho antes, gimnasio más normal suelen ser un 20, un 30%, algo así. Entonces, la captación es buena. O sea, la captación y la fidelización. Y la fidelización, sí. Claro que Sí. es tan importante una como otra, pues si captas mucho y luego no fidelizas. Eso es. Vale, y llegados a este punto, con toda la información que tenemos ya, tú personalmente o junto con tu socio, ¿qué crees que es ese valor que aportas diferencial a otros sitios para que os elijan a vosotros y no a la competencia? Lo que ya he comentado un poco antes, yo creo que la parte o sea, la parte ya de tener el curso de iniciación, creo que es algo diferencial de otros boxes que no suelen tener. Entonces, la gente nos elige mucho por eso, pero insisto que nuestro nicho es... O sea, yo quiero ayudar a la gente a que tenga más salud, ¿sí? Entonces, suelen ser personas que no han hecho mucho deporte o nunca han hecho este tipo de deporte y les iniciamos y les enseñamos un poco a
a esto y luego a que tengan, obviamente, que vayan consiguiendo esos objetivos, ¿no? La personalización que he dicho antes, o sea, el propio servicio, los entrenadores están muy atentos, suele ser común en boxes de CrossFit que son muchas personas y ya no son muchas personas, puede ser pocas, pero que el entrenador lea lo que hay en la pizarra y me piro claro. y me voy a un café o no estoy atento, entonces eso es común. Entonces, si otras personas han estado en otros centros y pueden comparar, si es su primera vía de entrada, a lo mejor no lo valoran tanto, pero si vienen de otros boxes suelen valorar esto bastante para bien. Las clases son un poquito más reducidas que otro tipo de boxes de este estilo. Y insisto, o sea, yo a los entrenadores y en general al staff, se lo repito siempre, digo, nosotros nos tenemos que diferenciar por el servicio ofrecido. Okay. O sea, tienes que tener un mínimo, pero no nos podemos diferenciar ni por material, ni por espacio, ni porque sea, bueno, puede ser más bonito o menos bonito, ¿no? Que tú vas reinvirtiendo en estas cosas. Pero principalmente lo que creo que la gente busca es, obviamente, un mínimo de espacio, un mínimo de un material para poder usar, pero es más ese tú a tú, que estén a gusto, que se sientan comprendidos, atendidos, etc. O sea que vuestro ADN, por lo que me cuentas, hablando de Ferox, sería ese vínculo con el cliente para que se sienta tener un vínculo más personal y no tan vienes, haces tu trabajo y hasta luego, ¿no? Sí, y luego, a ver, luego hay clientes, obviamente, que no quieren eso tampoco, ¿eh? Vienen aquí y tal y no sabemos mucho de ellos porque ellos tampoco, o sea, nosotros no obligamos a la gente, no es, hola, me llamo Adri. Siéntate ahí, vamos a echar un café. Claro, ¿sabes? Y tal. Pero sí que es verdad que depende un poco de la personalidad, digamos, pero en general hacemos luego eventos, la gente en general se conoce todo el mundo. Sí, crear un poco de comunidad también. Sí, eso es importante. En cualquier box de CrossFit creo que ya hay una comunidad, pero nosotros intentamos potenciarla mucho, creando eventos, intentamos pues que todos se conozcan. Mira, a ver, es una tontería, pero nuestras cenas de Navidad son una locura. O sea, este último año fuimos casi 130 personas. Sí. Está guay. En una cena de Navidad. O sea, es raro que un box, ¿sabes? Entonces, eso ya te indica de que la gente está a gusto, hay un muy buen ambiente y se va bien.